Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre lo que muchas antiguas culturas denominaron el gran diluvio universal y que aparentemente extinguió toda forma de vida sobre la esfera, haciendo aparecer al Dios creador como un ser inestable que se equivocó con su creación y que decidió borrar todo su mundo. Cuando la humanidad se estaba ahogando en el diluvio, nadie pudo salvarse, con excepción de un tal Coxco y una mujer llamada Xochiquetzal, que se salvaron en una pequeña barca que arribó a una montaña llamada Colhuacán, donde tuvieron muchos hijos, pero todos estos niños parece que nacieron mudos, hasta que una paloma que llegaba de un árbol muy frondoso les enseñó a hablar idiomas. Pero como eran diferentes, no lograron entenderse entre ellos. ¿Creen ustedes que les estoy hablando de una versión mutilada del evento narrado en la Biblia sobre Noé y la Torre de Babel? Quizás, pero fíjense bien, la historia proviene en realidad de los aztecas de México, una de tantas leyendas de culturas geográficamente remotas y que son tremendamente divergentes, pero que hablan, eso sí, de una inundación catastrófica. Una riqueza de leyendas sobre inundaciones existen en todo el mundo. Fíjense, por ejemplo, en una excavación en Irak se encontraron unas tablas donde tienen registrados los mitos de la antigua Mesopotamia. Pues bien, estas tablas hablan de una cultura sumeria desaparecida y de un rey llamado Gilgamesh, muy reconocido por su gran sabiduría y su inmenso conocimiento. Gilgamesh relata la historia de un diluvio universal que le fue contada por Utnapishtim, un rey de una civilización anterior al diluvio y que era sobreviviente de la misma. Bueno, pues esta historia relata que Ea, señor de las aguas y guardián del hombre, previno a Utnapishtim del diluvio, por el cual los dioses planeaban exterminar a la humanidad. Ea le dijo a Utnapishtim lo siguiente: destruye tu casa para hacer una barcaza y pon dentro de ella una semilla de toda criatura viviente. Cada lado de la barcaza era de 60 metros, construyéndola en forma de cuadrado, y tenía 7 niveles. De este modo yo puedo decirles que el diluvio, según Gilgamesh, fue espeluznante, como una furia desatada, ¿verdad? Utnapishtim relató en aquel momento que el dios de la tormenta cambió la luz del día en oscuridad cuando aplastaba la tierra como una taza. Una vez que la tempestad pasó, Utnapishtim miró la faz de la tierra y todo estaba en silencio. Toda la humanidad había regresado al barro. La superficie del mar se extendía totalmente plana por todas partes como un techo. Por todos lados estaban los despojos del agua. Utnapishtim dejó ir una paloma que volvió poco después al no encontrar ningún lugar seco para reposar. Después soltó una golondrina y pasó lo mismo. Finalmente dejó salir un cuervo que nunca regresó. Entonces la barcaza descansó sobre lo alto de una montaña y Utnapishtim ofreció allí mismo un sacrificio a aquel dios. Bien, pues muchas tribus de indios del norte de América también tienen varias historias de inundaciones universales. Una de ellas
es la de la tribu de los Choctaw, y relata cómo hace mucho tiempo el hombre vino a ser tan corrupto que el Gran Espíritu lo destruyó a través de un diluvio. Solo se pudo salvar un hombre, un profeta al que la gente despreciaba sus advertencias y al que el Gran Espíritu dirigió para construir una balsa de troncos de sasafrás. Y así, después de algunas semanas, un pequeño pájaro guió al profeta a una isla donde el Gran Espíritu transformó el pájaro en una bellísima mujer que vino a ser la esposa del profeta. Poco después, sus hijos repoblaron el mundo. Y así termina esa historia. De la misma forma, existen muchas otras historias sobre un diluvio entre los aborígenes australianos, por ejemplo. Una de ellas cuenta que hace mucho tiempo hubo una inundación que cubrió las montañas, por lo que muchos de los Nurrumbungutia, o espíritus de hombre y mujer, fueron ahogados. Y otros, incluyendo a Punjil, fueron levantados por un remolino al cielo. De este modo, cuando las aguas retrocedieron y las montañas aparecieron de nuevo y el mar regresó a su lugar, el hijo y la hija de Punjil regresaron a tierra. Y fueron ellos, el primer hombre y la primera mujer verdaderos que vivieron en el mundo que ahora conocemos, según esta tradición. Los escolares jesuitas fueron los primeros europeos en lograr el acceso al libro de todo conocimiento del tiempo antiguo chino, ¿verdad? Esta colección de 4.320 volúmenes habla acerca de las repercusiones de la rebelión de la humanidad en contra de aquellos dioses. La tierra fue deshecha desde sus fundamentos. Los cielos hundieron hacia el norte. El sol, la luna y las estrellas cambiaron su movimiento. Y dicen que la tierra se cayó en pedazos y que las aguas brotaron de sus fuentes violentamente, inundándolo todo. Hay otra historia que es la del folclore de Banars, una tribu primitiva de Cochin en China, y que nos habla de cómo los ríos crecieron hasta que las aguas alcanzaron los cielos y todo ser viviente pereció, a excepción de dos, un hermano y una hermana, que fueron salvados en un enorme baúl. Dicen que ellos llevaron en el baúl una pareja de toda clase de animales. Y en fin, ya ven que las historias del diluvio en el continente pues abundan, ¿no? En el africano no son tan frecuentes, pero hay una de Egipto que se refiere a un antiguo dios de la creación llamado Tem, que fue el responsable del diluvio que cubrió la tierra entera y que destruyó toda la humanidad, a excepción de los que estaban en la barca con él. Los incas del Perú también tienen una tradición sobre un diluvio y dicen que el agua en aquel momento cubrió las montañas más altas del mundo, por lo que perecieron todas las personas y todo lo creado. Nada escapó a esta destrucción, a excepción de un hombre y una mujer que flotaron en una caja sobre la faz del agua y así se salvaron. ¿Qué les parece? Las historias de las tribus teutónicas también de Escandinavia son vívidas y describen eventos terribles. Fíjense que la narración de estas leyendas enfatiza la magnitud del cataclismo. Hay uno de los relatos que refleja el caos del mundo cuando el poderoso lobo Fenrir se sacudió e hizo temblar a todo el mundo. Entonces el árbol antiguo de fresno que ellos llaman Yggdrasil, considerado como el eje de la tierra, fue sacudido desde sus raíces hasta sus ramas más altas. Y entonces las montañas se derrumbaron o se partieron desde abajo hasta arriba. Y los hombres fueron forzados a apartarse de sus hogares y la raza humana fue erradicada de la superficie de la tierra. El mismo mundo estaba empezando a perder su forma en aquel tiempo.
Y dicen que las estrellas iban a la deriva y caían al vacío, y que las llamas salían de las fisuras de las rocas por todos lados, y que se oía el silbido del vapor de los volcanes. Todos los seres vivientes, toda vida vegetal fue exterminada, y todos los ríos y mares crecieron y se desbordaron. Y por todos lados las olas chocaban entre sí, crecían y hervían cubriendo lentamente todo. Entonces la tierra se hundió en el mar y después comenzó a emerger de las olas lentamente, poco a poco. Las montañas se levantaron y el hombre también reapareció, porque escondidos en el tronco del fresno Yggdrasil que les decía, los ancestros de la raza humana futura habían escapado de la muerte. Pero no se me vayan, que esto está nada más empezando y tengo cosas importantísimas que les quiero transmitir. Esto es A1 y les estoy hablando hoy sobre el diluvio universal. Hasta ahora. Existe una extraordinaria coherencia con el relato del diluvio en los tiempos de Noé y otras culturas, ¿verdad? Lo que aparece en otras culturas de otros países, de otras áreas geográficas, porque en realidad existen al menos 500 leyendas distintas de un diluvio universal. Muchas de ellas muestran similitudes extraordinarias, con muchos aspectos parecidos a los detalles bíblicos del diluvio, y desde luego parece que todas estas leyendas tienen sus raíces en la misma experiencia del diluvio universal relatada en el Génesis. Pero claro, ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó con toda esa agua que lo cubrió todo? ¿A dónde fue a parar? ¿Qué fue de eso? Bueno, pues parece que toda la tierra, según dicen estas leyendas, estaba cubierta con las aguas del diluvio, y el mundo que existía entonces, pues dicen que fue destruido completamente por las mismas aguas de las cuales la tierra emergió en un principio a las órdenes de Dios, según aparece en el Génesis 1:9 y en el 2 de Pedro 3:5-6. Pero claro, no se preguntan ustedes qué pasó luego con toda esa agua. ¿Se evaporó, se hundió? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Bien, hay varios pasajes bíblicos que identifican las aguas del diluvio con los mares y océanos actuales. Ahí tienen a Amós 9:6 y a Job 38, 8:11. Si el agua está todavía aquí, ¿cómo es que las grandes montañas no están todavía cubiertas de agua como en aquel tiempo de Noé? Bien, el Salmo 104 da una respuesta, porque dice que sobre los montes estaban las aguas, en el versículo 6, y dice que Dios las reprendió y que éstas huyeron, en el versículo 7. Entonces las montañas subieron, los valles descendieron, esto es en el versículo 8, y Dios les puso término. Dice que no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra nunca más. En el versículo 9 habla de las mismas aguas. Isaías también afirma que las aguas de Noé nunca más cubrirán la tierra. Lo dice en Isaías 54:9. Y claramente
Yo pienso que lo que la Biblia quiere decir es que Dios alteró la topografía de la Tierra y que nuevas masas continentales de tierra con nuevas cordilleras montañosas de pliegues de estratos rocosos fueron levantadas de debajo de las aguas que cubrían la tierra, que había erosionado y nivelado la topografía prediluviana, mientras que las cuencas oceánicas muy profundas fueron formadas para recibir y acomodar las aguas del diluvio, que entonces abandonaron pues aquellas tierras de los continentes emergentes. Por eso los océanos son tan profundos y por eso hay cordilleras montañosas con pliegues. Y es más, si hoy se nivelase toda la Tierra, suavizando la topografía, no solo de la superficie continental, sino también la de la superficie del fondo oceánico, el agua del océano cubriría toda la superficie terrestre con una profundidad de más de 3 kilómetros o 2 millas. Entonces habría que decir que claramente las aguas del diluvio universal pues están todavía presentes en las cuencas oceánicas actuales. Y hay que recordar que cerca del 70% de toda la superficie de la esfera está aún hoy cubierta de agua. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Se trata de un mecanismo de compensación? ¿Qué creen ustedes? Bien, si al final del diluvio las montañas se levantaron mientras los valles se hundieron, entonces esos movimientos de tierra tuvieron que ser fundamentalmente verticales, en un contraste bien marcado con el movimiento horizontal propuesto por la teoría de la deriva continental y de las placas tectónicas propuestas, como ya saben, por la mayoría de científicos de hoy en día. Pero de hecho, sí que hay un mecanismo para movimientos verticales de tierra, para el cual existe una evidencia indirecta muy importante y también evidencias indirectas. El agua podría haber cubierto hasta el monte Everest, el pico más alto del mundo. Y ya les he hablado que la altura máxima de las aguas del diluvio sobre una tierra teóricamente nivelada, plana, pues hubiera sido de alrededor de 3 kilómetros. Pero el monte Everest, por ejemplo, que tiene más de 8 kilómetros de altura, unas 5 millas, es un tema aparte, ¿verdad? ¿Cómo se imaginan entonces ustedes, según la Biblia, que pudieron las aguas del diluvio cubrir todos los montes altos por debajo de los cielos? Claro, ya hemos visto que las montañas altas no eran necesarias para la lluvia en el mundo prediluviano y que las montañas de hoy en día fueron formadas después del diluvio a través del mecanismo vertical antes citado. Y en apoyo de este argumento, claro, se puede observar que las capas que forman las partes más altas del monte Everest están compuestas por capas depositadas por agua que contienen fósiles submarinos. Este proceso de levantamiento de nuevas masas continentales por debajo de las aguas del diluvio conllevaría que mientras las montañas se iban elevando y los valles se hundían, pues que las aguas abandonasen rápidamente las nuevas masas continentales emergentes. Y este rápido movimiento de grandes volúmenes de agua causaría necesariamente una gran erosión. Y claro, no es difícil contemplar la rápida excavación de muchas de las formas rocosas que observamos hoy en día en la Tierra. Como ya saben, tenemos el ejemplo ahí del Gran Cañón de Colorado en los Estados Unidos y las rocas Ayers en Australia Central. La actual forma de este monolito pues es el resultado de un laveo y un levantamiento de los previamente horizontales lechos de arena que fueron dejados por el agua y seguidos de una erosión. Y es por esto que también hay que ver en muchos casos
que hay ríos en valles que son mucho mayores de lo que deberían ser si hubieran sido hechos por el mismo río, que es diminuto en comparación con el valle que ahora fluye, ¿verdad? En otras palabras, el volumen de agua responsable de crear estos valles tan inmensos tiene que haber sido mucho mayor que el volumen de agua de los ríos que fluyen hoy en día por ese cauce. Esto, claro está, es consistente con la idea de los grandes volúmenes de aguas diluvianas abandonando las masas de tierra emergentes al final de aquel diluvio y yendo a parar a las nuevas y profundas cuencas oceánicas. La destrucción de una era antigua por medio de las aguas es uno de los mitos más difundidos en el mundo arcaico y un método al que recurren con frecuencia los dioses de diversos pueblos para castigar a la humanidad, según la tradición, claro está. Sin embargo, es sorprendente que en el antiguo Egipto no se haya encontrado todavía la versión definitiva de un relato sobre el diluvio universal del que estamos hablando. La historia sobre un cataclismo por medio de las aguas, al estilo del mito griego de Deucalión o del de Noé bíblico, apenas aparece en el país del Nilo. Y este detalle, importantísimo, ya había sido anotado por Platón en su célebre obra Timeo, quien afirmaba que el diluvio universal no había alcanzado a la tierra de Egipto. Pues bien, en los periodos tardíos, este mitologema fue incorporado a las listas dinásticas de varios cronistas antiguos como Manetón. Y seguramente pues fue inspirado en los archivos reales mesopotámicos. Pero esto no ha hecho más que empezar. Lo que tengo que decirles les va a dejar desconcertados. No se me vayan, que yo voy a beber un zumo de naranja y enseguida regreso con ustedes. Hasta ahora. La destrucción de la humanidad, según los textos egipcios, era un hecho. En un fragmento del Libro de los Muertos, y más concretamente en el capítulo 174, que es frecuentemente citado por los defensores del mito del diluvio en Egipto, aparecen unas enigmáticas palabras del dios Atón y que encajan aquí perfectamente. Fíjense lo que dice: han destruido secretamente cuanto has creado. Esta tierra ha desaparecido con el alba de la existencia en el océano del cielo, surgiendo del caos de los primeros tiempos. Claro está que aunque este oscuro pasaje no permite formular ninguna conclusión a priori, no se puede pasar por alto el hecho de que existen documentos provenientes de varias tumbas reales del Reino Nuevo donde se muestra el tema del castigo contra la humanidad por parte de los dioses Ra y Hathor. Y los textos lo cuentan más o menos así. Fíjense, al buen gobernante Ra, en esta versión del mito, pues él es un dios solar activo, descendiente de Nun, las aguas de antes de la creación, ante quien se inclinaban las dos tierras, le llegó una noticia perturbadora. Los hombres estaban planeando una conspiración contra su soberanía divina, y Ra inmediatamente convocó a las divinidades principales de las Enéadas para inquirir en su sabiduría. Para ello se hizo presente el ojo, Shu, Tef, Nut y Geb. El consejo decide llamar a la diosa Sekhmet, la leona poderosa, aquella que se deleita con la sangre de sus víctimas para destruir a los hombres. Sin embargo, el buen Ra
se compadece de la humanidad y le pide a Hathor que tome una mandrágora y con ella forme licor en muchísimas cantidades. 7.000 jarras de cerveza o vino de la época para inundar los campos. Mediante el ardid de verter el licor sobre la tierra, logró detener aquella conspiración contra la clase divina y real e hizo creer a la sanguinaria Sekhmet que era la sangre de los hombres salvando de esta manera a la raza humana. Y hay un segundo caso, el relato del mar voraz, que data de la 18ª dinastía. Ahí lo vemos en Gardiner 1932, en las páginas 76 a 81. Cuenta él cómo las aguas cubrieron la tierra de Egipto. Ptah había prometido a la tierra que la casaría con el cielo. Y esto hizo muy feliz a la tierra y dio alabanzas al Dios. Bueno, pues la situación encolerizó al mar, que también reclamó casarse con la tierra. Y Ptah se vio en un conflicto, porque ahora debía manejar la situación con cautela para mantener el orden cósmico. Así que para tratar el caso, propuso construir un trono tan alto que rivalizara con los cielos, a los cuales el mar debía subir. Este alcanzó rápidamente el trono y se apoderó de las cosas más valiosas que había. Egipto yacía inundado. Ante esta catástrofe, los dioses convocaron a todos en asamblea y decidieron llamar a la diosa extranjera Astarte para que los liberara. Ella accedió y mediante su increíblemente lujuriosa belleza logró llevarse al mar tras de sí. De esta manera fue como se retiraron las aguas de Egipto. ¿Qué les parece? En esta última versión egipcia, Astarte demuestra su conocida naturaleza ambivalente como diosa del amor y de la guerra, como la diosa Kama Mara hindú, ¿verdad? Que también aparece como un ser masculino y que es vista en Egipto como Sekhmet, la lucha tenaz, ¿verdad?, cuyo símbolo heráldico es el león, y como Hathor a la vez, que es el amor, y que a veces se representaba con un cuerpo acuoso. Bueno, pues las aguas de los manantiales en los textos antiguos eran emblemas de placer sensual asociado con la mujer. Ahí tienen el mito de Gilgamesh del que les hablaba antes. En la tablilla 1, en la columna 3, aparece esto. También en el Cantar de los Cantares, en el 4.12, y que dice que al igual que las desembocaduras de los ríos se las entendía como la matriz de la madre tierra o como la vulva de la tierra, en Acadio Capú. Pues también en el paleohebreo la palabra para pozo o fuente es Be'er, que tenía la misma raíz que el término que se usaba para esposa, Beulah. Y cabe mencionar que Astarte es, por cierto, la versión fenicia de Ishtar, la Venus mesopotámica, la que desafía al sol. Algo parecido a Lucifer en la mitología hebrea tardía, ¿verdad? Y a quien se la ve como la dama más brillante. Y que, bueno, desde antaño fue asociada a la estrella golondrina, que está justo sobre el río Éufrates, y también con la estrella del Carro, que está por encima del río Tigris. Por ello, en su condición de guerrera, cualquier Diana latina, ¿verdad?, a quien Zeus obsequiara con las armas, pues se la representaba sobre un carro tirado por 7 leones dorados. Y si bien el mito egipcio nos habla de una inundación, su estructura, la verdad es que no se parece mucho a los clásicos temas del diluvio. Más bien parece un himno al dios Set, que habla de sus dominios en territorios extranjeros. Y aquí algunos investigadores han querido ver en esta narración
una interpretación de tipo histórico que muestra alguna clase de supremacía por parte de los pueblos del mar que tanto preocupaban a los faraones. Sin embargo, hay otros que han preferido interpretarla como una reminiscencia del mito del diluvio. Y así lo mismo ha ocurrido con la configuración de la constelación de Argos, de su estrella principal, Canopus, que es un detalle al que volveré más tarde, ¿verdad? Porque allí aparece Osiris como un niño o como un muerto sobre un arca, siempre entendiendo el arca como una especie de barcaza o nave, ¿verdad?, parecida a la que se menciona en Jasón y los Argonautas. El mito del diluvio, según los textos semitas, es muy importante también, porque habla de la desintegración de un mundo por aguas y de la aparición de otra época renovada, como ya les decía, que es un tema preferido de las mitologías antiguas. Y tanto en Mesopotamia como en Palestina se registran en todos los textos acadios y en el Antiguo Testamento algunos mitos de diluvios, donde las similitudes entre ellos son extremadamente sorprendentes. Y si no, fíjense bien, en el diluvio de Atrahasis, por ejemplo, que es una pequeña narración de unas 16 líneas, hallada en Nínive por G. Smith, pues en su traducción, a pesar del mal estado de aquella tablilla, pues se habla de una conversación entre el dios Ea y el héroe Atrahasis. Y fíjense bien qué curioso, el dios le ordena construir una embarcación en la que debe guardar a su parentela y a sus animales. Pues bien, esta historia es completada por otra versión encontrada en Sipar, en la que el dios Enlil, el hermano de Enki, el aire o la montaña cósmica, provoca un diluvio, molesto por los ruidos que producen los hombres. Y según el texto de Ilprech, quien piensa que el mito se remonta al segundo milenio antes de Cristo y tiene un rasgo narrativo similar al monoteísmo, pues muestra cómo se conservó la vida de los tripulantes del bajel después de la inundación. Tenemos también el relato de Beroso. Este relato, que posiblemente fue compuesto en el siglo III antes de Jesucristo y que llega a la civilización actual de forma tardía a través de una copia medieval del siglo IX, pues cuenta sobre el héroe Ziusudra, que ya es mencionado en las fuentes sumerias. Ahí tienen en Kramer, 1963, y que habla de cómo sobrevivió a un diluvio con la ayuda de una embarcación. Claro está, gracias a la advertencia del dios Cronos. Siempre la influencia griega en el motivo babilónico pues es muy obvia, ¿verdad? Llegamos al diluvio del Génesis. Y aquí existen dos relatos del mito del diluvio en la Biblia. Uno es conocido como la tradición de Yahvé. Su composición literaria pues pudiera estar fechada durante el primer milenio antes de Cristo. Pero el otro documento se conoce como la tradición sacerdotal, y este último seguramente data del tiempo del exilio de Israel en Babilonia, de donde seguramente tomaron algunos aspectos pues, de tipo temático y cultural y que adaptaron al monoteísmo. Pero más tarde, alejándonos un poco de estos tecnicismos, ambos relatos que se hallan superpuestos como si fueran solo uno, nos cuentan lo mismo, lo que ya saben, cómo Noé sobrevivió al diluvio por medio de la construcción de un arca flotante. En este caso, la destrucción fue provocada por el mismo Yahvé para castigar a un mundo impío que por lo visto es irrecuperable. Y entonces aquel Dios
decide terminar con personas, animales y plantas, permitiendo únicamente a Noé, su familia y a una pareja de animales y ninguna planta ser alojados en el seno del arca. Ahora bien, si comparamos estos relatos entre sí, veremos que su tema nuclear se relaciona naturalmente. Primero, todos los textos nos hablan de una destrucción provocada por los dioses, fuera de cualquier razón moral. En segundo lugar, el diluvio fue universal y no local. La Biblia lo deja claro y los otros textos también. En tercer lugar, todos los hombres perecen menos los tripulantes de la embarcación. En cuarto lugar, parece que en todos los casos expuestos se conservan animales. En quinto lugar, las aguas utilizadas por los dioses fueron aguas primigenias o abismales. No fue licor, ni aguas marinas, ni nada, fue agua normal. Y claro, si se cotejan los textos citados con los mitos de la destrucción de la humanidad en la versión egipcia, se pueden observar que las diferencias son obvias. Por ejemplo, en ambas narraciones expuestas al comienzo, la inundación en Egipto fue local. Por otro lado, en el mito de Rey Hathor, los hombres son ahogados con licor y no con aguas primordiales suspendidas. Por último, en el mito del Mar Voraz, no se destruye la humanidad, sino que posiblemente revele en lenguaje simbólico una lucha histórica entre el poder faraónico y los pueblos del mar. Pero en ningún caso se habla ahí de una embarcación ni de la conservación de la especie animal. En sexto lugar, los mitos del diluvio semita siempre ocurren como rito de iniciación, es decir, transforman y renuevan el mundo para encaminar de nuevo una existencia original. Enseguida vuelvo. Lo que voy a decirles a continuación no deben perdérselo, porque es luz. Hasta ahora. A diferencia de Egipto, en la fiebre solar entre los pueblos que habitaban a orillas del Éufrates era de una importancia secundaria. Los pueblos de la llanura del Sinar, que era el nombre arcaico que existía para Mesopotamia, adoraban principalmente a la luna. El dios Namasin era el iluminador de la noche. La luna como astro pues es cíclica, es decir, que crece, se desarrolla, entra en un estado de decrepitud para finalmente desaparecer como en una especie de muerte. Una oscuridad necesaria, de donde renacerá renovada y transformada. Y noten ustedes que hasta el día de hoy se le sigue llamando luna nueva. Es decir, que la luna es más rica en polivalencias que el sol. Sabemos que existía desde antaño una solidaridad entre el ciclo vital selénico y el nacimiento, la adultez y la vejez o la senectud humana, hasta desaparecer en la muerte, que es la casa del polvo. Por eso en la mitología griega, Hécate era la antigua diosa lunar con 3 cabezas: Hécate, Diana y Proserpina. Y al parecer corresponde a las tríadas estatutarias del periodo neolítico halladas en Anatolia, en el periodo peritita, en representación del ciclo de la vida. En otras palabras, Mesopotamia fue un mundo de partida para el desarrollo de una escatología resurreccionista, ¿verdad?, de Occidente, y transmigratoria por Oriente, de
las almas de los difuntos, que al igual que la luna y sus fases, estaban sujetas a su destino, ¿verdad?, el irremediable Namtar, la determinación, la desintegración en la quietud de la muerte. Ahora bien, si los dioses no podían librarse de tan miserable destino, ¿qué podía esperar el hombre? Para el universo mesopotámico, nada era ni demasiado bueno ni demasiado malo. La muerte era solo una etapa necesaria para dar lugar a la transformación y a la consecución de la vida. El mito titánico de la lucha entre el dios demiurgo Marduk y la serpiente primordial Tiamat lo deja muy claro en el Enuma Elis, tableta 4. Dice que Marduk degüella a Tiamat en un combate feroz como si fuese un pescado. Una parte crea las redes de los cielos y con la otra crea los fundamentos de la tierra. Ahora bien, y esto deben entenderlo en un lenguaje místico, el hombre de la Mesopotamia vivía y desarrollaba su actividad sobre el cadáver simbólico de una madre monstruosa y muerta, y su única esperanza era yacer nuevamente en su vientre. Esto era visto en la India como lo más importante de la diosa Durga, Kali, la madre negra, ¿verdad?, que por un lado mataba a sus víctimas decapitándolas y absorbiéndolas en su seno. La diosa Ganga también era vista como una madre que reabsorbía las formas para reintegrarlas al absoluto. Y Brahman es un buen ejemplo en la práctica de arrojar a los cadáveres a las aguas del río Ganges, como se sigue haciendo todavía hasta hoy, pero que por otro lado les proveía de protección y de una vida renovada, transformándolos en otro estado de existencia. En síntesis, para la ontología antigua, tal como el hombre y la luna tienen un ciclo, su desintegración es necesaria para lograr la permanencia y la continuación del mundo. De la misma manera, la Tierra es conocida, su cosmos tiene una secuencia vital que debe renovarse en diversos eones o en épocas periódicas para el sostén del universo. Los diluvios son los medios adecuados para que el mundo vuelva a su origen, al líquido amniótico de las aguas primeras, que se simbolizan en los enterramientos donde el difunto era colocado en posición fetal para el eterno retorno. Por otra parte, las aguas son símbolos de desintegración y renacimiento renovado, muy parecido al bautismo cristiano, que inicia al neófito en un camino consagrado. Y es que cuando Yahvé eligió a los israelitas como su pueblo y los sacó de la esclavitud de Egipto, los hizo pasar por las aguas del Mar Rojo. También Isis concibe a su vástago Horus, cuando su esposo Osiris está flotando muerto en las aguas del Nilo. Las aguas también son solidarias con la luna y el elemento femenino. Ya saben que el dios sumerio Sin era figurado con una barba larga y cuadrada de color azul lapislázuli, que era el símbolo del cielo estrellado y de las aguas femeninas. Es interesante notar que en la iconografía cristiana a María, por lo general, siempre le pintan sus vestidos de color azul lunar. Y la misma asociación aparece en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis 12, 1-2, que habla de una mujer parada sobre la luna. Y teniendo en cuenta estos datos, pues vamos a ver las diferencias fundamentales con relación a la cosmología egipcia, y al verlas nos vamos a dar cuenta de por qué la ausencia
de un mito del diluvio al estilo bíblico oriental. Y es que en general las leyendas siempre encierran un componente de verdad que transforma la ficción en realidad. Las figuras de Noé, Coxco o Utnapishtim responden al recuerdo de un Dios que en caso de catástrofe siempre acude en ayuda de los seres humanos y procede a una evacuación ordenada hasta el momento en que puedan ser devueltos sin traumas a sus puntos de origen. Nunjimesha, la Tierra, es un planeta joven. Este tipo de planetas muestran su juventud por el manto de agua que los cubre. Es decir, cuanta más agua tienen, más jóvenes son. Y quisiera resaltar el hecho de que todas las culturas se han referido directa o indirectamente a esos periodos geológicos en que toda o casi toda la superficie de la esfera estaba cubierta por agua. Después, en el transcurso de las distintas eras, la Tierra es sometida periódicamente a lo que muy bien pudiéramos denominar un tratamiento de purificación o de sublimación a través del agua y del aire. O si quieren, la famosa catarsis a la que siempre se refería Aristóteles. Cuando esto sucede, y créanme que sucede periódicamente, se procede a una evacuación perfectamente organizada por parte de los dioses, distribuyendo a los seres humanos en arcas espaciales especiales, y a los animales y plantas amenazados en otras arcas habilitadas al efecto. En todos los casos, estas arcas están suspendidas en el aire, no tocan las aguas, no las tocan en ningún caso, y constituyen tan solo una especie de transbordador para el desplazamiento de los evacuados a las estaciones orbitales de los padres creadores, situadas desde tiempos inmemoriales sobre un mismo paralelo, en coordenadas geoestacionarias. Estas inmensas estaciones, coordinadas desde la más grande de todas ellas, Xa-Xi, sobre la vertical de Higüey, en la República Dominicana, y de Mayagüez, en Puerto Rico, tienen capacidad para evacuar a la actual humanidad en su totalidad, en caso de una emergencia, y mantenerla cómodamente instalada todo el tiempo que sea necesario, o trasladarla a otros astros de características similares a este, hasta el momento en que se complete el proceso de regeneración. Y esta operación, que es común, muy habitual en la constelación, ha sido ya realizada muchas veces a lo largo de la historia reciente, así como también ha sucedido a la inversa, y seres de otros mundos, como los mayas, fueron traídos aquí mientras se concluía la purificación de su mundo de origen. La estación Xa-Xi se encuentra a unos 500 kilómetros de altura y puede ser observada a simple vista sobre las islas de la Hispaniola y Puerto Rico todas las noches. Pero no crean que todo lo que han visto y oído ha sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido A Uno por hoy. Muchas gracias por su atención.